¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este programa de Entre Tejas TV. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de conversar con el maestro Luis Manuel Gamboa Sáenz sobre casi los orígenes de la presencia española en territorio chiapaneco. El maestro Luis Manuel Gamboa Sáenz cursó la licenciatura en etnohistoria por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es maestro en educación por parte de la Universidad Autónoma de Chiapas y maestrante en historia por parte de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Además de estar adscrito al Centro INA Chiapas, ha sido docente en diversas universidades, entre ellas la Facultad de Humanidades de la UNICACH y en universidades particulares de la capital chiapaneca. Ha realizado trabajos de investigación sobre Cruspis para los Santos, estudios sobre el aguardiente en los Altos de Chiapas, la educación de calidad en escuela particular de Tuxtla Gutiérrez, la producción cañera del siglo XVI en la provincia de Chiapas, reestructuración de la historia de Chiapas para el Centro INA Chiapas y en la actualización del registro de Catálogo Nacional de Bienes Inmuebles. Entre otras de sus publicaciones destacan el cronotopo del POSH en el Congreso Religión, Política, Miedo y Derechos Humanos en el México Actual, la migración de la religión en el Congreso Crisis o Renovación de los Paradigmas, Cruspis para los Santos, un estudio etnohistórico del aguardiente de los Altos de Chiapas. Ha participado también en actividades museográficas, tales como la creación de un guión científico museográfico para el Centro INA Chiapas, en el Museo Regional de Chiapas, y el guión museográfico del Movimiento de Independencia de Chiapas y Centroamérica, también para el Centro INA Chiapas. Pues qué gusto tenerte en Entre Tejas TV, Luis, qué amable en aceptar esta invitación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Luis Armando. Muchas gracias por tu invitación. Gracias, por esta oportunidad de participar en tu proyecto. Y pues efectivamente venimos, a que platiquemos un poco sobre cómo es el proceso del ingreso de los primeros españoles dentro de la provincia de Chiapas, ¿no? Que pues hay ya bastante trabajo realizado. Tenemos bastantes fuentes documentales escritas ya por parte de grandes investigadores como Juan Pedro Viqueira, la doctora Gudrun, Marta Ileana Nájera. Hay textos de Robert Wasserstrom, de Andrés Aubry, y pues bueno, tenemos una infinidad de documentos históricos y que cada uno nos ha dado una perspectiva y una postura sobre cómo es el ingreso, ¿no? Pero todos nos remontamos hacia el documento principal, a Bernal Díaz del Castillo. El documento principal de Bernal Díaz del Castillo, pues es una gran compilación en donde va argumentando quiénes son y cómo es el proceso de la llegada de estos primeros españoles, porque pues tenemos que tener en cuenta que el ingreso lo hemos datado en 1524 y pues hay un conflicto ahí que si es finales del 23 y principios del 24 o si es a mediados entre abril y mayo del 24, ¿sí? Por las mismas fechas que se van cambiando en diferentes ediciones del mismo libro de Bernal Díaz del Castillo y otros documentos escritos durante el inicio de dentro de esta misma etapa. Entonces, pues es una de las fuentes principales, porque en la búsqueda, en la revisión, lamentablemente todavía existen muchos documentos que no se les ha dado el acceso en Portal Pares, lo que es el Archivo General de Indias, y en el Archivo General de Centroamérica, pues se tiene la información, pero también se encuentra sesgada. Y pues eso nos limita a saber con exactitud cuáles son los documentos que nos van dando la fidelidad de la información, ¿sí? Para tener un conocimiento más objetivo de cómo es este proceso. Claro. Perdón, Luis, quería nada más hacer aquí un paréntesis. Estamos hablando de la incursión de fines de 1523 o principios de 1524 de Luis Marín, que viene de Coatzacoalcos y es aquella primera ocasión en que llega a Chiapa de Corzo actualmente, a Chiapa de los Indios o a Chiapas en su momento.
Después viene la llegada de Diego de Mazariegos también, y el caso de Pedro de Portocarrero, que viene de Santiago de los Caballeros a la región de Comitán. Esas serían las tres principales incursiones como que se consideran en la historiografía de Chiapas como las primeras llegadas de los españoles, ¿verdad? Exactamente. Luis Marín es el primer caso formalmente establecido, que Luis Marín queda a cargo de Coatzacoalcos cuando sale Pedro de Alvarado de Coatzacoalcos y se dirige hacia el Soconusco, y del Soconusco llega hasta lo que va a fundar la Capitanía General de Guatemala, o la ciudad de los 12 Caballeros de Santiago, de Guatemala. Entonces, en este mismo proceso, en este inter, sale Pedro Alvarado, y al poco tiempo sale Luis Marín, pero cada uno toma una ruta distinta. Pedro Alvarado, al parecer, el documento que habla específicamente de él, habla que cruzaron directamente hacia el istmo de Tehuantepec, que llegaron a una zona de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, y de ahí se fueron hacia el sur, ¿sí? Mientras que Luis Marín, su ingreso fue muy distinto. Él bajó desde Coatzacoalcos, bajó hacia la zona de Tabasco, y de la zona de Tabasco ingresó por territorio Zoque, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a marcar la gran diferencia, porque Pedro Alvarado se da toda la vuelta hacia la costa, Luis Marín entra por este lado y llega con mucho mayor rapidez y facilidad a lo que se va a fundar como Real de Chiapa, ¿no? Entonces, Luis Marín, cuando está haciendo el recorrido, llega a estos pueblos zoques y va platicando, van con sus traductores y van asociándose, van estableciendo relaciones sociales. Entonces, uno de los primeros lugares a los que llega es a Quechula formalmente, que ahí se establecen, se recuperan, descansan, ¿sí? Y después de ahí parten a este territorio de los chiapanecas. Sin embargo, acá hay un detalle. El documento original de Bernal Díaz del Castillo, el que fue publicado en 1634, dice que de Quechula salieron y recorrieron dentro de 7 a 11 días a la orilla del río, caminando por una cañada, llegando a un pueblo que se llamaba Iztapa o Ixtapa, podría decir que es eso. Sin embargo, acá hay un conflicto, porque Juan Pedro Viquera nos menciona que pudieron haber cruzado el río y que este pueblo, Zapa, estaba en territorio zoque todavía, y que entraron por la zona de San Fernando, ¿sí? Y que de la zona de San Fernando llegaron hasta la parte de Tuxtla, y de la parte de Tuxtla llegaron hacia lo que es el territorio chiapaneca. Sin embargo, el documento de Bernal Díaz del Castillo dice que llegan a este pueblo de Izapa, que la gente que estaba ahí presente salió huyendo, les dejaron gallinas, comida, les dejaron todo, techo, se fueron. Entonces, al momento que se fueron, ellos tomaron las cosas, se dispusieron a descansar del recorrido, y durante la tarde de ese mismo día que ellos llegaron, tuvieron su primer enfrentamiento. Bueno, tarde-noche, entre 6 y 7 de la noche, hubo un enfrentamiento, aparecen los chiapanecas y los atacan. Entonces Luis Marín en ese primer enfrentamiento se ve gravemente herido porque tuvo que descansar prácticamente 3 días para la recuperación de las heridas que había sufrido, lo tiraron de su caballo incluso, ¿no? Entonces, en el texto lo dice que es en un tipo de cañada que se da el enfrentamiento. Sin embargo, haciendo el análisis geográfico, pues tenemos pocas cañadas en la zona del pueblo de Ixtapa, pero también tenemos pocas cañadas en la zona de Tuxtla Gutiérrez. Entonces, sería difícil asegurar en qué punto fue realmente este confrontamiento de Luis Marín con los chiapanecas, el primer enfrentamiento. Gracias a ese enfrentamiento, dice Bernal Díaz del Castillo,
ellos tomaron presos a 2 hijos de gobernantes, a 2 hijos de los señorios chiapanecas, y que ellos sirvieron como parte, introducción, para que pudiesen llegar hasta una parte plana e iniciar el enfrentamiento contra los chiapanecas. Claro, esto después del tercer día de haber descansado y se recuperaron de las heridas. Entonces, cuando sucede este proceso de que van a entrar hacia la zona de Chiapa, vienen bajando por todo lo que es la secuencia de otro río, ¿sí? Y que para mí, ya analizando esta cuestión de aspecto geográfico, a mí me pareciera que fuera el río del Escopetazo, ¿sí? Porque es el único río, hablando geográficamente, que puede llegar hasta Chiapa de Corzo con una gran facilidad y que es una zona muy pedregosa, ¿sí? Entonces en esto, pues bajan, llegan a esta zona de la ribera, la parte donde era el pueblo de los chiapanecas, el sitio arqueológico tal cual, el del posclásico tardío, y entonces cuando los ven ingresar a ellos con con los prisioneros, inicia la batalla, ¿sí? La batalla dura prácticamente todo el día contra los chiapanecas. Entonces, aquí viene un detalle, ¿no? Que dice Bernal Díaz del Castillo que la batalla era contra los sacerdotes o curanderos o brujos que ellos pudiesen tener, que les aventaban las maldiciones y que con eso agarraban más fuerza los chiapanecas para atacar y se volvían más feroces, ¿sí? Para atacar a los españoles. Y entonces los mismos españoles agarraban y a ellos eran a los que iban a buscar para matarlos, para quitarles ese poder ideológico que tenían, ¿no? Entonces, los logran replegar hacia la zona del río, ¿sí? Y dice Bernal, ¿no? Que se avientan todos al río y cruzan nadando el río, porque al otro lado de la ribera hay más gente. Entonces, esa es la confusión que hay, que si es del lado de Chiapa de Corzo la primera gran batalla o es del lado de Tuxtla Gutiérrez la primera gran batalla, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento que se restablecen los chiapanecas y se preparan al día siguiente, entonces ellos tienen que juntar a su gente. Sin embargo, durante esa tarde, en el proceso de recuperación de todos los heridos, se les acercan gente que estaba sometida a los chiapanecas y se acercan a hablar directamente con Luis Marín. Dice Bernal Díaz del Castillo que le ofrecen su ayuda si él promete liberarlos del yugo del sometimiento chiapaneca. Entonces Luis Marín pues dice, pues adelante, ¿no? Se crea la primera alianza de los pueblos que estaban sobre la ribera, que estaban siendo sometidos por los chiapanecas, con Luis Marín. Y esta alianza permite que el enfrentamiento que se va a dar al día siguiente sea con gran fuerza. ¿Por qué? Porque pues los chiapanecas eran ávidos nadadores, eran ávidos con el arco y flecha, con las lanzas y también peleando sobre las mismas balsas. Entonces, esta batalla es muy, muy histórica porque es la batalla que se va a dar en el río. Al día siguiente, después del segundo confrontamiento, se da la batalla en el río, ¿sí? Y esta batalla a la orilla del río, los españoles la pudieron haber perdido si no hubiesen recibido la misma ayuda de los demás pueblos que vivían sobre la ribera, ¿sí? Entonces, estos pueblos ayudaron a limitar y disminuir ese poder militar que tenían los mismos chiapanecas. Los vencen y entonces, pues este proceso de sometimiento dura alrededor de 3 a 5 días, máximo una semana y media, con todos los enfrentamientos que hubieron. No nos da fechas exactas Bernal Díaz del Castillo, sin embargo,
Lo que sí nos da es esta apreciación de lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, en esta cuestión, una vez que termina la batalla y que se va a declarar que se va a fundar un pueblo, Luis Marín, no hay un documento que nos diga que él funda un pueblo como tal, ¿sí? Sin embargo, hay otras fuentes que al parecer el primer nombre fue Real de Chiapa, ¿sí? Al parecer, no es algo seguro, porque son documentos variados que van apareciendo la información y hasta que no se pueda conjuntar todo eso, no podemos concentrar y decir, ese fue el primer nombre que se le otorgó al pueblo chiapaneca, ¿sí? Y pues bueno, sucedió, ¿no? Pasó. Ya está fundado la primera ciudad. Yo normalmente así lo menciono como Real de Chiapa. Y después de esto, Luis Marín va a mandar a 3 personajes a la zona Tzotzil, con el pueblo de los sinacantecas, para que bajen y rindan respeto, porque pues bueno, ya los españoles ya habían hecho la alianza y con esa alianza ya tenían el control del punto central que estaba causando mucho conflicto para todos los demás pueblos. ¿Por qué muchos conflictos? Porque según las fuentes coloniales, dice que los chiapanecas era un pueblo que no les gustaba que la gente comerciara en sus tierras, que le gustaba tener sometidos a los demás pueblos, les gustaba tener, eh, tenían conflicto por el control de Ixtapa, por la producción de sal, porque y en Ixtapa tenemos esta cuestión de las minas de sal, las salinas, y entonces el mayor conflicto era entre los chiapanecas y los sinacantecas, ¿sí? Pero por el control de ese territorio. Con esto, pues va a cambiar un proceso administrativo totalmente. ¿Quieres? Claro. Sí te quería, si me lo permites, hacer un par de comentarios y alguna pregunta también. Primero, yo quisiera destacar para nuestra audiencia el hecho de que hay que reconocer en el pueblo chiapaneca, de los chiapanecas, lo que hoy es actual Chiapa de Corzo, que fue un pueblo que no se dejó someter belicoso ni con los pueblos prehispánicos, ni después con la llegada de los españoles en gran medida, ¿no? Creo que eso es importante. Por allí tiene un artículo el doctor Pavía en el sentido de que justamente lo que nos decías, quiero destacarlo, que eran grandes nadadores y grandes guerreros subidos en sus balsas, magníficos flecheros, es decir, era un pueblo muy combativo. Y ahora que nos hablas de los sinacantecas, justamente los sinacantecas se han distinguido por ser un pueblo comerciante, más diplomático, menos belicoso, pero que también abrió las puertas para este territorio del intercambio comercial desde los náhuatls hasta los españoles, ¿no? Y que hay una gran diferencia entre los sinacantecas como comerciantes, como hombres emprendedores, y los mismos tzotziles de San Juan Chamula, que son tan aguerridos, yo creo, como el caso de los chiapanecas, ¿no? Pero bueno, nada más eso quería destacar. Adelante, Liz, perdón. Es que seguramente para ustedes los historiadores es algo bueno, de lo más evidente, pero uno como lector luego se encuentra con esas cosas y en verdad que da gusto resaltar estas cosas y compartirlas, ¿no? Saber que las características de cada uno de los pueblos de estos territorios. Perdón, adelante, Liz, perdón. Claro, muchas gracias, Luis Armando. Sí, claro que sí. En realidad, lo que hay aquí es de que hay unos textos que son de René de Acuña, son las relaciones geográficas, particularmente dos, el de las relaciones de Tlaxcala y el de Guatemala. En esas dos viene información de detalles muy específicos sobre que los chiapanecas eran temidos en el centro de México por todos, ¿sí?
los tlaxcaltecas, pues normalmente no se venían aquí a quererlos someter, ni nadie quería meterse con ellos por el grado de fuerza que tenían un poder y una unidad muy, muy marcada, ¿sí? Y eso es lo que les daba más poder, ¿sí? A los chiapanecas. Su territorio, pues normalmente se dice que era aquí la zona de la ribera. Sin embargo, dentro de mismas fuentes, se sabe que a veces llegaban hasta la zona de Cintalapa y Jiquipilas, por allá, a controlar el comercio entre los zoques y la gente que vivía en la zona del Soconusco, porque habían esas rutas comerciales y ellos llegaban, les quitaban las cosas y se las traían y se traían a los esclavos. ¿Sí? Entonces, pues todo esto, ellos tenían un control muy específico de su región y de sus tierras, su producción y su forma de vida, ¿no? Y sí, efectivamente, si nosotros pensamos que todos los tzotziles son iguales, pues eso sería un grave error, porque los sinacantecos tienen algo muy particular, el comercio totalmente, como lo estás mencionando, Luis. Esta cuestión del comercio es desde la época prehispánica, al parecer, ¿sí? Algo que no se ha tomado en cuenta y en la matrícula de tributos, entre la lámina del Soconusco, que es más o menos la 28, no, 25, ¿sí? Hacia la lámina 31, son muchos pueblos que están desconocidos, pero hay un detalle, hay un pueblo totalmente comerciante que se dice que está en la zona de Veracruz o de Coatzacoalcos, bajo el dominio de Coatzacoalcos, pero que no se sabe dónde está, y es un Sinacantán, y es muy aparte ese Sinacantán al Sinacantepec que está en Estado de México. Son dos pueblos distintos, ¿sí? Y hay otro pueblo que a mí también me llama mucho la atención. Después de el actual San Cristóbal de las Casas rumbo a Comitán tenemos un pueblo intermedio y este pueblo, su nombre hace significado y yo digo que se encuentra en la matrícula de tributos porque es el lugar donde los dioses mandaron al hombre a piscar el maíz, ¿sí? Y en términos náhuatl, nosotros lo denominamos como teopisca, teo, Dios, pisca, de llegar y cortar el maíz. Y se dice en la matrícula que existía un pueblo sagrado donde se sacaba el maíz. Yo quisiera creer, ¿sí?, que ese pueblo sagrado es esa zona de Teopisca, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues realmente de lo poco que yo sé, que han sido toda su vida productores de un maíz de una calidad elevada, ¿sí? Entonces, pues bueno, son parte de las cosas que están ahí y que están inmersas dentro de este mismo proceso del siglo XVI. Luis Marín, 1524, él dura escasos 3, 4 meses aquí en la provincia de Chiapas y se va, sí, se va. Pero acá hay un detalle, que primero estuvo en zona Zoque, estuvo por Quechula. Después de Quechula se fue a lo que es Chiapa de Corzo, bueno, lo que fue Real de Chiapa, ¿no? Después de Real de Chiapa subió a Sinacantán, después de Sinacantán pasó a Chamula y después de Chamula terminó su recorrido en Huistán. Esos 5 pueblos debió haber dejado fundado pequeños o pequeñas encomiendas. Bernal Díaz del Castillo dice que le toca, no recuerdo bien si es la de Sinacantán o la de San Juan Chamula, pero le toca una de esas dos encomiendas. Y es importante porque esas encomiendas se van a volver como los puntos administrativos y de los que van a estar entregando cuotas al a lo que va a ser la Capitanía General del Reino de la Nueva España. Pero todo bajo la administración de Tlaxcala. ¿Y por qué bajo la administración del señorío de Tlaxcala? Porque desde 1524 hasta 1532, más o menos,
hay un proceso de que quienes realmente gobiernan estos pueblos, porque son los que vienen a ayudar a hacer la conquista, son los tlaxcaltecas. Entonces, como traen grupos de tlaxcaltecas, a ellos son a los que les va a corresponder administrar, ¿sí?, esta región. Y esto es importante argumentarlo, porque 4 años después, en este espacio de 1524 a 1528, donde dicen, no hubo nada, estuvo vacío, habían tan pocos, de hecho la doctora Gudrun argumenta en Repúblicas de Indios que realmente era un español, da máximo 10 españoles contra 500 a 1200 pobladores indígenas, y que estos pobladores indígenas realmente no podían ser controlados y hacían lo que querían y seguían con sus rituales y seguían con sus fiestas. Sí. Sin embargo, en este lapso ella va de una administración indígena. ¿Sí? Este proceso administrativo indígena todavía no es la famosa República de Indios, pero aquí se empieza a observar eso. Entonces, dime. Sí, Luis, dame otra oportunidad. Parezco aquel jefe de prensa de un expresidente de mala memoria que dice, lo que quiso decir fue esto, pero comprenderás que nuestra intención es que esto sea de divulgación y que todos los que nos vean, facilitarles un poco las cosas. Digo, yo quisiera que nos hablaras un poquitín de este tema. Llegaban los españoles con un ejército, no venían solos, venían con otros grupos, el caso de los tlaxcaltecas o el caso de llegar a México Tenochtitlan con los cholultecas también, en fin. Pero bueno, llegaban a estos lugares y era importante dos pasos. Uno, fundar una población con todo el protocolo que tenía que hacerse, ¿no? Tú nos decías, es probable que haya dejado la fundación de un poblado aquí, que sería el primero en territorio chiapaneco por parte de los españoles, que hasta este momento no se tiene noticia de ello, pero lo más probable es que ocurriera, como se fundó Veracruz en su momento con la llegada de la conquista, en fin. Entonces, la creación de un poblado, y además de esto, el darle la oportunidad a los hombres que venían integrando el ejército, pues de sacar provecho también y darles una encomienda. Entonces te pediría lo del protocolo de la fundación del poblado y segundo, el tema de la encomienda, por favor. Claro, nada más que como te comentaba, Luis Armando, el detalle del protocolo se supone que se va a escribir un documento donde se fundamenta la fundación del pueblo, del dicho pueblo, bajo el régimen, la orden, el nombre de las personas que están presentes y quienes van a quedar administrativamente hablando presentes. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado encontrar un documento así para Luis Marín, que se le nombre a Luis Marín, que se le diga, él fue el primero que fundó una ciudad. Si no hay un documento, no se podría decir realmente que él fue el que primero. Debió haber dejado algo, porque eso era el objetivo, llegar y fundar, establecerse la organización española, ¿sí? Pero no hay el documento. Y que pasaba a formar parte de la estructura de la corona española, por supuesto, es decir, el rey impera en ese territorio y el poblado es y entonces la creación del cabildo. Sí, nos queda muy claro el tema de que Luis Marín no lo dejó, pero bueno, ocurrió en la mayoría de los poblados. Y el asunto de la encomienda, ¿qué significaba? La Digo, porque encomienda, Bernal bueno. Díaz del Castillo, luego Diego de Holguín, en fin. Sí, exactamente. La encomienda es algo muy curioso, ¿no? Para poder abordar la encomienda, voy a explicar otro concepto. Hasta hace no mucho yo comprendí la importancia de los conquistadores.
los conquistadores no siempre son lo que nos habían platicado, que eran personas que venían, que eran gente sacadas expresidiarios o gente que era asesina o violadores. Eso es una historia que nos han contado nada más para denigrar este proceso histórico. Sí es un proceso histórico lleno de violencia, sí, sí lo es. Sin embargo, los españoles que venían en estos grupos, en estas hordas de conquista, eran algo que se les va a llamar hijodalgos o hidalgos de españoles, que el hidalgo o la hidalguía son las familias de alta clase, son familias de gran importancia en España. Entonces, estos hijos, que son hijos descendientes de esas grandes familias importantes, ¿sí?, vienen y conquistan. Por ejemplo, Luis Marín, siempre nos dicen Luis Marín, pero ¿quién es Luis Marín? ¿Qué era él? Él era hijo de comerciantes genoveses que residían en España y manejaban gran parte de las rutas comerciales marítimas, ¿sí? Nada más su familia de Luis Marín. Por eso tenían dinero para hacer estas incursiones de la conquista. Bernaldez del Castillo no lo he investigado al fondo, pero por ejemplo a uno de los grandes conquistadores de Chiapas, que es Portocarrero, Portocarrero y este otro aristócrata. sí, exactamente. Son hijos de familias importantes en España. Baltasar Guerra de la Vega también es otro personaje. Todos sus abuelos, sus bisabuelos, también de Diego de Mazariegos, fueron gente que pelearon contra los moros en España entre el siglo XIII y XIV. Sus ancestros fueron todos estos grupos de personas que defendieron a lo que es el territorio hispano y expulsaron a todo aquel que no fuera hispano. Y estos fueron los que ayudaron a fundar esas coronas de todo el territorio hispánico, ¿sí? Entonces, por eso tienen gran poder, tienen Y perdón, te iba a comentar, esta importancia. y el tema de la encomienda no se inventó aquí en tierras americanas, sino es un trasplante que se da posterior a la conquista y las maneras en que se hacían las cosas, el trasplante hacia tierra americana, ¿no? El ocupar el terreno para mayor gloria y mejor economía de la corona española. Exactamente, sí. Todo esto, al parecer, inicia lo que son las Islas Canarias, inicia la cuestión de la encomienda en las Islas Canarias, al parecer. Y esta cuestión de la encomienda nada más se lo podían otorgar a los hijodalgos o hidalgos que venían y conquistaban o que iban y conquistaban allá en las Canarias. Las Canarias estamos hablando de prácticamente 30 años antes de que Luis Marín llegase aquí a la provincia de Chiapas, ¿sí? Entonces, de las Canarias para 1515, pues viene la conquista y sometimiento de lo que es La Habana, y de 1515 a 1521 viene lo que es la conquista de México Tenochtitlan, y de 1521 a 1524, pues llega la encomienda aquí a la provincia de Chiapas, y llega la encomienda con estos hijos, la primera forma administrativa occidental dentro de lo que va a ser la provincia, ¿sí? Entonces, esta primera forma administrativa pareciera decir que, de hecho, Robert Wasserstrom lo menciona, ¿no? Que ellos se tuvieron que adaptar a lo que había, ¿sí? Exactamente. Los primeros hijos hidalgos que llegaron a generar esta encomienda en la provincia de Chiapas, a llegar a administrar las tierras, la producción, se tuvieron que adaptar a lo que había para comer: maíz, tortillas, tamales, posiblemente las bebidas tradicionales, ¿no? El pozol, ¿sí? El cacao, tal cual que desde un principio sabemos que es de lo más importante dentro de la colonia. Entonces,
esta encomienda, pues es una disposición de tierras que no le pertenecen al hijo hidalgo, pero el hijo hidalgo es quien las va a administrar por el rey ante la ausencia del rey y le va a entregar cuentas al mismo rey. Eso es el ideal de la encomienda, ¿sí? Entonces, en esta cuestión, pues están las primeras posibles 5 encomiendas. Sin embargo, la de Diego de Holguín y la de la Bernal Díaz del Castillo, al parecer son las dos más antiguas que se tiene datos, y de ahí tenemos un vacío administrativo hasta 1527, que es cuando entra Pedro Portocarrero, ¿sí? ¿Por qué hasta esta época? Porque Pedro Portocarrero viene justamente con la misma orden de apaciguar a los indios chiapanecas, ¿sí? Y viene conquistando a la gente. Ellos pues son parte de este grupo de los caballeros de Santiago, y entonces es importante porque ellos traían a sus propios santos, ¿sí? Y cuando ellos van a fundar, fundan con sus santos presentes. La primera iglesia debe estar fundada con el santo patrono de estos conquistadores. Ese es el otro detalle que no tenemos de Luis Marín. Luis Marín no tenemos un santo patrón de ellos como conquistadores, Portocarrero que diga. De este Pedro Portocarrero sabemos perfectamente que es el santo San Cristóbal, el que lo traen como estandarte. Y es importante decirlo, ¿por qué? Porque justamente ellos son los que van a venir a fundar el primer templo o iglesia de San Cristóbal. Dime. Sí, te iba a comentar justamente, mi pregunta iba a ser, ¿qué es la gran tesis y el gran hallazgo de doña Gudrun Lenkersdorf en su estudio, ¿no? El hecho de la fundación de San Cristóbal de los Llanos en un lugar muy cercano a lo que ahora es Comitán, y que después, por acuerdo con Diego de Mazariegos en la entrevista de Huistán y con el apoyo de Alonso de Estrada en la capital de la Nueva España, se trasladó a Chiapa de los Caballeros, a San Cristóbal de las Casas. Se fue el santo o la devoción hacia Ciudad allá. Real. Y a Ciudad Real, sí, perdón. Y Diego de Holguín, que había venido con Pedro de Portocarrero, Diego de Portocarrero se regresa a Guatemala, Diego de Holguín se va a San Cristóbal, y ya con la encomienda que tenía desde Comitán, pero después se va a vivir a San Cristóbal. Pero bueno, esto es justamente lo fascinante de los primeros años de historia de la presencia española en territorio chiapaneco, cómo se van dando las instituciones, las encomiendas, la fundación de poblados. Pero bueno, ya no te interrumpo, te prometo ya no intervenir y adelante. Por favor, Luis. Es que es apasionante, la No, está verdad es bien, que está bien, una está bien. conversación que no es así, pero bueno. Sí, mira, justamente, ¿no? Diego Holguín se va muy enojado con Pedro de Portocarrero porque Pedro Portocarrero cedió San Cristóbal de los Llanos a Diego Mazariegos. Pero ¿qué es lo que sucede? No, no es solamente de que ya fue, ya lo dejó y ya se fue, ¿no? Hay todo un proceso administrativo. Desde que Pedro Portocarrero entra y funda lo que va a ser San Cristóbal de los Llanos, él viene con el objetivo de ir creando todo este proceso administrativo para las encomiendas y reparte tierras. Incluso ahí es donde entra en juego el señor Baltasar Guerra, ¿sí? Entonces, el detalle va a estar presente porque la repartición importante la hace Pedro Portocarrero. Pedro Portocarrero va a repartir la encomienda de Sinacantán, la encomienda de San Juan Chamula, la de Huistán, la de Chiapa de los Indios, bueno, la de Real de Chiapa, va a repartir la de lo que va a ser Comitán, ¿sí? O Baluncanán, que también se llama Cristóbal, que es Ciudad Real, ¿no? Que era, bueno, y me hace falta la de el territorio Soque, que es la de Quechula, y la de allá por Carranza, que es la de
Siempre se me va el nombre de esta iglesia. Copanahuastla. Es Copanahuastla, ándale. Esas encomiendas son las que se reparten con Pedro de Portocarrero. Llega Diego Mazariegos y se encuentra con que ya habían españoles administrando, se encuentra con que ya había todo un proceso de organización de ciudad. Bueno, en el centro del país se le denomina congregación de indios. Es prácticamente lo mismo. Los dos, el objetivo es argumentar cómo se aglomeran en un solo punto como poblado a todos los indígenas que viven alrededor de en diferentes parajes, ¿sí? Entonces, en estos pueblos de congregación de indios es donde ya estaban los españoles administrando, ya estaban generando la primera base económica, ¿sí? Y hay algo muy curioso. En 1532, brincándome un poquito las fechas, hay un documento en el cual les manda el rey al actual gobernador de aquí de la provincia de Chiapas y le dice que tienen que investigar cuáles son las tierras productivas, ¿sí? Productivas para parrales, para caña de azúcar, para insertar frutas tropicales, ¿sí? O frutas de qué tipo se podían sembrar. Sin embargo, ¿sí? Este documento ya es muy tardío. ¿Por qué? Porque en 1528, con ¿cómo se llama? Con Baltasar Guerra y este señor, el que le queda la encomienda de Sinacantán, que también es Pedro, se me fue el nombre, perdón. Ahorita, déjame pensarle tantito, déjame acordar cómo se llama. No, pero Cortés y Larra. Déjame pensarle. Ahorita te digo el nombre de él. Aquí va a estar. Ya está. El primero, el que le otorgan la encomienda de la provincia de Chiapas es a Pedro Mormalejo. ¿Sí? Pedro Mormalejo venía con Pedro Portocarrero. Es que son demasiados Pedros a veces en la historia, ¿no? Entonces, el detalle está en que Pedro Mormalejo, teniendo la administración de Sinacantán, Baltasar Guerra aquí en Chiapas, ellos son los primeros dos creadores de los primeros ingenios que van a ver. Ellos son los que incrustan la caña de azúcar aquí en la provincia. Porque hay documentos en los cuales Baltasar Guerra le escribe a Francisco de Montejo pidiéndole apoyo para pedir dinero prestado al rey para fundar el ingenio azucarero, ¿sí? De Chiapa de Corzo, bueno, o Real de Chiapa. Entonces, el detalle aquí va a estar de que la primera de las primeras grandes encomiendas que ya van a estar establecidas van a pertenecer a estos personajes y estas encomiendas pues van a crear la producción de la... ¿Sí? Hasta ahí es ese comentario. Sigo con lo de las fundaciones. Entonces, estamos hablando 1528, hay un conflicto bastante fuerte de propiedades de tierras, de nombramientos, y que es esta discusión, ¿no? Si va a ser quien va a gobernar Pedro de Portocarrero o va a ser Diego Mazariegos. Entonces empieza la discusión. En el primer encuentro que ellos se dan, se dicen que cada uno va a escribir y va a preguntar con su superior quién va a gobernar de los dos. Entonces, el superior de Pedro Portocarrero es Pedro de Alvarado, en la Capitanía General de Guatemala, y el superior de Diego Mazariegos es el virrey de Mendoza. Así de simple. Entonces, entre la documentación, es importante entender esta cuestión geográfica y de las encomiendas. ¿Por qué?
porque recordemos que Luis Marín fundó para Coatzacoalcos, que era administrada por Pedro Alvarado, y en su ausencia pasó a ser administrada por los tlaxcaltecas y por la Capitanía General de la Nueva España, ¿sí? Entonces, gracias a eso, los pueblos que fueron fundados por Luis Marín y que luego pasaron a la administración de Pedro Portocarrero y luego pasaron al dominio de Diego Mazariegos, van a quedar bajo el dominio de Diego Mazariegos, ¿sí? El territorio Zoque, el territorio chiapaneca, el territorio sinacanteco, Chamula, Huistán, y el territorio que queda bajo la administración de Pedro Portocarrero es San Cristóbal de los Llanos y el camino hacia lo que era la Capitanía General de Guatemala. Entonces, ante esto, para Pedro Portocarrero era perder prácticamente todo el territorio que se supone que ya habían conquistado, ¿sí? Entonces, pues en este encuentro que se van a dar en Huistán, ya que es el encuentro final, Pedro Portocarrero tiene que ceder claramente porque no tenía nada que ganar, ¿sí? Tener una ciudad contra todas las ciudades que ya tenían Diego Mazariegos bajo el dominio por ser mandado del virrey de Mendoza, ¿sí? Entonces, en esta cuestión, pues le deja el poder y Diego Mazariegos va a hacer un conflicto porque él quiere la administración de todo para su gente, ¿sí? Entonces, al momento que digo que quiere la administración de todo para su gente, es porque empieza a quitarle a los encomenderos que estaban en contra de él, ¿sí? Y reparte las tierras. A a la encomienda de Chiapa de Corzo, que es la encomienda de Chiapa de los Indios, que le pertenece a Baltasar Guerra, la pelean Baltasar Guerra con Diego Mazariegos entre 1529 y 1530. Sin embargo, Diego Mazariegos, al ver que Baltasar Guerra no cedía su encomienda, 31, pero antes de morir se funda su propia encomienda, ¿sí? En una zona que se va a llamar Pinola. Y en esta zona, pues se va a insertar un posible ingenio azucarero para la familia Mazariegos, ¿sí? Queda su amigo a Pedro de Estrada, que era la mano derecha de Diego Mazariegos, le otorga la encomienda de Sinacantán. Se la ató a Pedro de Mormalejo y se le da a Pedro de Estrada. Entonces, Pedro de Estrada también se muere y eso deja un conflicto porque la esposa de Pedro Estrada se vuelve a casar y pues bueno, hay un pleito entre el hijo y la esposa y la viuda por ese ingenio azucarero. Y estamos hablando de 1530. Ya hay un ingenio azucarero en 1530. No, ya tenemos dos ingenios azucareros formales en 1530 que están produciendo, ¿sí? Y pues bueno, es parte de esta cuestión del conflicto de tierras que está presente en esta distribución de la administración. Entonces se muere Diego de Mazariegos. Y hasta el día de hoy el gran problema de Chiapas, según he podido leer, es esta distribución de tierras. Oye, Luis, te propongo algo. El tiempo ya de un programa está finiquitado, pero te propongo que seas generoso, sigamos conversando y tengamos la segunda hora de otro programa. ¿Te parece bien? ¿Tienes tiempo? ¿Sí? Me parece excelente, claro que sí, claro que sí. Qué bueno, gracias. Antes de irnos, quiero preguntarte algo que me llamó mucho la atención, que yo no sabía. Yo siempre tuve la idea de que los primeros conquistadores que llegaron, pues reportaban a la capital de la Nueva España,
Pero tú comentaste al inicio de esta conversación que dependían de Tlaxcala. Ya nos dijiste porque vinieron muchos indios tlaxcaltecas a Chiapas, pero este pequeño interregno es el que yo no desconocía. ¿Nos puedes platicar brevemente para cerrar el programa este tema? Por favor. Sí, mira, lo que pasa está de que como es un tiempo muy corto el proceso administrativo estamos hablando de 1524 a 1532 al 36 más o menos, que es cuando se les retira la administración a Tlaxcala. Entonces, todos los tributos y se iba hacia Tlaxcala. ¿Y por qué se iba hacia Tlaxcala? Porque uno de los grandes acuerdos que hicieron Hernán Cortés con el señorío de Tlaxcala, ¿sí? Es que tierras que ellos ayuden a conquistar son tierras también que les va a tocar gobernar a ellos, ¿sí? Y les va a gobernar a ellos sobre los indígenas. Entonces, eso traen a los tlaxcaltecas. Entonces, el primer proceso administrativo queda bajo la orden de el gobierno de los señoríos de Tlaxcala. Es importante esto porque incluso el primer documento que se otorga de la corona hispana hacia pueblos indígenas es directamente hacia el señorío de Tlaxcala. Todavía no tengo el gusto de revisar ese documento, sin embargo, yo creo que ahí vamos a encontrar información valiosa sobre la provincia de Chiapas, así como lo hay de varios otros pueblos en las relaciones de René de Acuña, las relaciones geográficas de René de Acuña. Entonces, por eso mismo es de que el proceso administrativo queda bajo Tlaxcala y no directamente sobre lo que va a ser Guatemala. Y pues bueno, sí. Claro. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues no nos despedimos. Continuamos con el siguiente programa con el maestro Luis Gamboa Sáenz. Pero gracias a ustedes que nos acompañaron en esta ocasión y los esperamos aquí para el próximo programa que estamos por iniciar ya con nuestro invitado. Que estén bien, cuídense mucho. Muchísimas gracias.